están allí dándoles de cenar. Y bueno, apenas se duerman, de mi esposa viene. Y yo creo que es un tema especial, un tema interesante. La historia, a veces la historia, conocer de la historia como que no nos gusta mucho, aburre, pero cuando uno empieza a entender la historia y cómo se va encadenando, cómo va un evento tras otro, y uno se pregunta, uno empieza a leer la Biblia y uno se pregunta, ¿por qué Dios permite esas historias tan terribles, tan dramáticas? Esos momentos que parecen dolorosos. Si Dios es un Dios de amor, Dios, ¿por qué? Número uno, las permitió. Y número dos, ¿por qué permitió que se anotaran? Uno debería anotar solamente las cosas buenas, pero nos damos cuenta que aún las personas de Dios, cuando se separan de Dios, terminan haciendo cosas inapropiadas. A veces, porque no es la persona, es el Dios de la persona cuando nos dejamos administrar por ella. Por eso yo quiero estudiar la historia, que estudiemos la historia de dos personajes. Eran esposos, Acab y Jezabel. Tú vas a encontrar la historia de estos dos personajes de una manera interesante. Acab había sido descendiente de ese Jeroboam. Y yo sí, estoy seguro que te acuerdas lo que sucedió con Jeroboam, ¿no? Decidió apartarse de Dios, decidió tener su propio estilo de vida, decidió vivir la religión a su manera y no conforme a los principios que Dios establecía. Bueno, yo utilicé la palabra religión. Ustedes saben que aquí la idea no es casarnos, enfatizarnos con ese tema. Quiero que me permitan utilizar esa palabra porque religión es el conjunto de creencias. ¿Está bien? Desde esa perspectiva, cuando nosotros utilizamos esa palabra, Acab decidió, Jeroboam decidió vivir sus propias creencias. Esto es lo que yo siempre he creído, esto es lo que yo siempre he conocido, y aunque conozco otras cosas y que sean real, no me importa mucho porque quiero más bien es esto que yo estoy aprendiendo a vivir, a conocer. Bueno, Acab menciona la Biblia en primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, vamos a estudiar un poquitito, y los capítulos 16, los capítulos 20, 21 y 22. Aunque el 17, 18 y 19 también hablan de Acab, nos vamos a dar cuenta que la historia de estos personajes es interesante porque deciden vivir la vida a su propia manera. Yo creo que esa situación nos pasa mucho, ¿no? Vivir la vida a nuestra propia manera. Quiero que me permitan contarles una experiencia que viví y la cuento porque creo que uno debe aprender de las historias de otros. Me quedó muy grabado eso. Y ahora que estaba estudiando y repasando sobre Acab y sobre Jezabel, la esposa, me daba vuelta esa historia y me daba vuelta esa historia. Un día una mamita me llamó en lo que yo trabajo, y me llamó y me pidió que hablara con su hijo porque lo había encontrado consumiendo droga, lo había encontrado consumiendo droga y bueno, esperaba que yo le ayudara y efectivamente fuimos a ayudarle, tratamos de hablar con él. Cuando yo llego, él se da cuenta que la mamá ya me había contado y se enojó muchísimo. Se enojó mucho y me dijo las siguientes palabras: esa es la rabia que me da de mi mamá, que se quiera meter en mi vida. Ella ya vivió su vida, ella ya vivió su vida. Y ella no me deja que yo viva la mía. Yo tengo que construir mi propia vida. Yo tengo que construir mi propio camino. Y si yo me equivoco, las consecuencias las sufriré yo. Y aunque esa es una realidad en nuestro ser, eso es una realidad. Cada acto que tú y yo realizamos, las consecuencias las vivimos nosotros. Pero hay algo que a veces olvidamos. ¿Tú has visto has escuchado alguna vez el efecto dominó? ¿Alguna vez tú has escuchado esa frase, el efecto dominó? El dominó, las fichas se van poniendo una al lado de la otra, una al lado de la otra, y tú empujas la primera ficha, y eso automáticamente empieza la otra a empujar la otra, a tumbarla, a tumbarla, a tumbarla, a tumbar, y empieza, hay personas que hacen figuras con tantas fichas de dominó para ver la forma en que van cayendo una tras otra, se le llama el efecto dominó. Y esa es la gran realidad de nuestras vidas. Aunque las cosas que hacemos nos afecten en gran medida a mí, a nosotros, a cada uno de nosotros,
tristemente, nosotros no somos ajenos al efecto dominó, al efecto dominó. El día que yo decida, bueno, Dios nos guarde, voy a utilizar un ejemplo más feo, pero permítanme usarlo. El día que yo decida serle infiel a mi esposa, sí, yo me destruyo mi matrimonio, pero destruyo a mis hijos, destruyo la vida de mi familia, la familia de mi esposa, a mi misma esposa. ¿Se dan cuenta? Una mala decisión afecta un sinnúmero de circunstancias futuras. Esta es la historia de Acab. Acab pertenecía a una generación que se había apartado de Dios. Y yo estoy seguro que tú alguna vez has escuchado esta frase que hay que romper cadenas. Yo estoy seguro de eso, que a veces, muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros mismos hemos utilizado esa frase, es que hay una cadena que nos amarra y la Biblia aparece en esos textos bíblicos donde Dios dice que las consecuencias las vivirán hasta la tercera y cuarta generación. Nuestros actos siguen a la vida de nuestra generación, de nuestros descendientes hasta una tercera y cuarta generación de las personas que viven su vida. Eso fue lo que vivió acá. Imagínate tú lo que había pasado. Jeroboam, y quiero que me permitan entrar un poquito a la historia. Jeroboam empezó a construir imágenes. Yo sé que tú recuerdas que una de las cosas más abominables para Dios es que nosotros tengamos otros dioses. De eso te acuerdas tú perfectamente, que cuando nosotros ponemos a Dios en un segundo lugar y establecemos otros dioses, ahí sí que nos complicamos la vida con Dios. Porque Dios mismo dice, yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nos damos cuenta que Jeroboam le enseñó a todos sus descendientes a honrar otros dioses. Y miren cómo nos vamos a dar cuenta que esa figura se ha visto inclusive para nuestros tiempos, para nuestros tiempos. ¿Has escuchado tú la religión de ir a... Recuerden que estoy utilizando esta palabra religión para ilustrar las creencias, ¿ok? Un conjunto de creencias. ¿Has escuchado tú la religión de los que van a los bosques a abrazar el árbol? Porque allí se desprende toda la energía y entonces todo eso se le conoce como el panteísmo. Dios en todos lados. Dios aquí, Dios está presente en todo. Y ese panteísmo es peligroso. Bueno, esa fue la religión que aprendió Acab. Acab llegaba en la montaña y dedicaba ídolos. Algunos eran de madera, algunos eran de piedra, otros los ponían en cuevas, de acuerdo a las circunstancias, diferentes dioses. Y él decidió vivir la vida de esa manera. Otra de las cosas que encontré de Acab fue que Acab, tratando de fortalecer su reino, empezó a hacer relaciones con personas inapropiadas. Personas inapropiadas. ¿Has escuchado? Tal vez, y abro aquí la oportunidad para que el que quiera hacer una intervención bien lo pueda hacer, o quizás una pregunta en medio de la historia que te voy contando, en medio de esta historia que te voy contando. Si tú quieres hacer algún comentario, será muy bien recibido porque quiero que sea un medio de estudio. ¿Está bien? ¿Has escuchado tú que Dios, este dicho que dice así, Dios los crea, Dios los cría y ellos se juntan? Sí, sí has escuchado eso, ¿no? Que pareciera ser que, oye, un muchacho malo cambia de un barrio y, oiga, y se consigue con los otros muchachos malos. Y uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y todo ese sinnúmero de circunstancias la vivió acá. Acá todas las amistades que tenía lo alejaban de Dios. Y para colmo de males, decide unir su vida a una mujer que si acá era malo, esa mujer le decía, apártate, aquí voy yo delante. Y yo aprendí de esa historia, de la historia de acá, en su matrimonio. Saben, amados, aquí hay algo interesante. Nosotros en nuestro matrimonio
podemos ser personas de influencia para bien, pero también personas de influencia para mal. Y aquí yo abro este panorama en de qué manera nosotros en nuestra casa podemos llegar a ser personas de influencia positiva. De qué manera nosotros podemos hacer cosas que llenen nuestro hogar de cosas positivas. Y abro a la posibilidad para que si tú quieres opinar, pero también quiero hacerte la pregunta. ¿Habrá la posibilidad de nosotros ser influencia negativa en nuestro hogar? Bueno, ahora aquí, si tú quieres opinar, si tú quieres dar algún comentario, si tú quieres, has leído un poquito acerca de la historia de estos personajes de Acab y Jezabel y quieres comentarlo. Entonces, es la oportunidad. ¿Quién le gustaría activar su micrófono y hacer su comentario? Yo digo algo puntual ahí, Jason, y es con el tema de la importancia de las elecciones que hacemos, ¿cierto? O sea, al momento, por ejemplo, los solteros que están aquí, que están acá conectados, la necesidad de hacer una buena elección al momento de escoger una pareja, ¿cierto? En el tema de los principios es súper importante que tengan los mismos principios y la misma, y pues como un mismo propósito. Por ejemplo, en el tema del pueblo de Dios, Israel, Dios siempre fue muy enfático en decir de que ellos no debían casarse con personas de otras religiones o de otras naciones, porque obviamente iba a pasar lo que vemos en la historia de Acab y Jezabel, ¿cierto? O sea, Acab era del pueblo de Dios, aunque ya estaba corrompido, pero para acabar de ajustar, termina casándose con una mujer que no es del pueblo de Dios y que termina de corromperlo y que creo que termina siendo más mala inclusive que él mismo y termina de corromperlo. Entonces la importancia de esas elecciones, hacerlas de acuerdo a lo que Dios nos recomienda, poder seguir sus consejos y poder hacer buenas elecciones para no tener que asumir después las consecuencias. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacerle un comentario? Yo tengo una objeción. Mentiras, no más que obsesión, es como, a ver, y si de pronto al escoger esa persona y uno le transmite el mensaje de Dios y ella lo quiere recibir, ¿eso está bien o definitivamente uno debería de no juntarse con personas que no sean de la iglesia? No sé, como que esté en esa duda de que sí quiero, pero no quiero, y uno como tratando de apoyarlo para que sí lo haga, es decir, hablo el tema de que se bautice y entregue su vida pues a Dios. Está mal tratar de hacer eso con una persona, pues no sé, pero Excelente. Es interesante tu punto de vista y tu pregunta, tu inquietud, Dianita. Te voy a contar dos historias, porque no quiero que mi comentario sea ortodoxo ni flexible. Quiero contarte dos historias y esto es importante. Mira, la primera historia, una historia positiva. Cuando era niño, yo nací en la iglesia, yo nací en la iglesia adventista acá en la costa, y estando en la iglesia adventista de niño, yo iba y me llevaba a mis padres a la iglesia. Yo tenía a mi maestra de niños. Esta maestra de niños conoció a un muchacho, a alguien que no era de la iglesia. En su momento, la iglesia decidió, pues era lo que se utilizaba en la iglesia donde yo asistía, lo disciplinaron, le llaman así, una disciplina por juntarse con alguien que no tenía sus mismos principios. Bueno, Anita, ella a pesar de eso, le dio los estudios, estudiaba la Biblia, le presentó a Jesús. Él se enamoró de ella, pero también se enamoró de Dios, se enamoró de Jesús. Y bueno, con el pasar del tiempo, bueno, con no mucho tiempo después, él no solamente aceptó a Jesús, sino que decidió entregarle la vida a Jesús. Y cuando le entregó la vida a Jesús, se casaron. Y hoy él, ese muchacho por el cual a ella la habían disciplinado en mi iglesia, la de la iglesia donde yo asistía, este, se casaron y hoy es líder de iglesia, de esa misma iglesia. Una cosa sorprendente, pero te cuento otros casos terribles. Personas que queriendo ayudar terminaron en peores crisis. Mira lo que sucedió en el ámbito y aunque la historia tiene que ver desde otro ámbito, tiene que ver con el ámbito de la drogadicción, el principio es el mismo. Una muchacha se enamoró de un joven drogadicto
Y esa muchacha estaba allí, ella decía, yo voy a cambiarlo. Yo sé, Diosito, ayúdame a cambiarlo. Dios, ayúdame. Es que a él nadie lo entiende, todo el mundo lo está atacando, es que viven juzgándolo y es que las personas critican y entonces todo el mundo, nadie me quiere, todos me odian, todos lo odian. Pero aquí estoy yo, voy a ayudarlo, voy a ayudarlo. ¿Saben qué fue lo triste, mis queridos? Esta joven no solamente dejó a Jesús, sino que además cayó en el mundo de la droga. Esta joven un día en esas discusiones terribles que vivió en su casa por esta amistad, terminó cayendo. Alguien dijo, el que anda con la miel, algo se le pega. Usualmente nuestra tendencia, dice Génesis, el capítulo número 6 y el versículo número 5, que el corazón del ser humano por naturaleza es hacia lo malo. Aunque toda regla, aunque hay reglas que tienen su excepción, y el caso de mi maestra fue una excepción, la ley natural de la vida, querida Diana, es que el corazón se conecte hacia lo malo. Te voy a poner un ejemplo de relaciones familiares. Cuando tú estás discutiendo, hablo a los que estamos casados, porque creo que todos discutimos, nosotros no peleamos, intercambiamos ideas de manera sofocada, ¿verdad? Ustedes saben que uno no pelea, uno intercambia ideas de manera sofocada. Pero ¿por qué sucede eso? Porque todos queremos ganar. Y como todos queremos ganar, yo te digo, pero entonces la otra persona, mi pareja, quiere tener la razón, entonces dice algo más fuerte. Y si yo voy levantando la voz, esta lo levanta más y esta lo levanta más, hasta el tal punto que podemos llegar a la crisis de faltarnos el respeto con los gritos en la casa. Pero ¿por qué sucede esto? Porque el corazón es de continuo solamente al mal. Nosotros, aunque no quisiéramos pelear, ok, voy a cambiar la frase, aunque no quisiéramos intercambiar pensamientos de manera acalorada, terminamos porque el corazón es hacia lo malo. Entonces, mi querida Diana, aunque las reglas tienen su excepción por naturaleza, por la naturaleza nuestra, lo más conveniente es estar con personas de sus mismos principios. Miren, el ser humano cuando cree que es capaz de corregir a otro, termina en crisis tremenda, tremenda. Tú te vas a dar cuenta que por lo general los psicólogos nunca atienden a su familia, ni los médicos atienden a su propia familia, porque el ser humano tiende a mezclar sentimientos. Por supuesto, ahí habrá psicólogos que ayudan a su familia, pero por orden natural de la vida, ellos no atienden a su familia porque hay sentimientos de por medio. Hay sentimientos de por medio. Lo mismo pasa con los médicos. Tengo un amigo en Barranquilla muy cercano, tenía su familia enferma y él tenía los medios para hacerle allí, pero y entonces no pudo, buscó a su mejor amigo, también médico, uno de sus mejores amigos médicos para que hiciera la intervención y todo esto. Y entonces yo le pregunté, doctor, le llamé por su nombre, ¿por qué no lo hizo? Me dijo, no, porque llegase a complicar algo y yo estoy viendo allí a mi esposa, yo no sabría qué hacer, yo me desespero. Y aunque con otro paciente no, tengo todos mis 5 sentidos puestos, con mi familia no lo soy capaz de hacerlo. Éticamente no me siento capaz de hacerlo. Entonces, mi querida Diana, en esa línea de pensamiento, lo más natural, lo que puede ocurrir es lo que dice Génesis 6:5, que todo pensamiento y designio del corazón de nosotros es de continuo solamente al mal. Nosotros podemos caer en eso. Y eso fue lo que pasó con Acab. ¿Sabes que Acab quiso? Si hay algún comentario, puede hacerlo en estos momentos. Yo continúo. Si tú quieres, no te dé nada en intervenir. Yo creo que es un momento especial para comentarios, ¿ok? Yo continúo. Acab quiso dos cosas. Había un reino, el reino de Siria y de Asiria, que estaban atacando fuertemente al pueblo de Israel. Y él dijo, si yo logro buscar ayuda de un reino, yo voy a mantenerme para siempre en el poder. Voy a mantenerme para siempre en el poder. ¿Y qué hizo?
Bueno, la mejor manera de hacer alianzas con otro reino es casarme con alguien de ese otro reino para fortalecer alianzas. Ellos no van a permitir que a mí me destruyan porque van a destruir a su propia familia. Entonces terminó en relaciones inapropiadas con Jezabel. ¿Sabes que en la Biblia Jezabel está catalogada en el libro de Apocalipsis como una mujer perversa, perversa, con características particulares, deshonra a Dios, vive la vida a su manera. Y es triste a veces, una de las grandes discusiones que hay con los críticos de la Biblia, es porque ellos dicen, es que la Biblia es muy machista, todo lo malo se lo dan a las mujeres. Todo lo malo. Y dicen los grandes críticos, que me permiten yo utilizar la Biblia, porque estamos estudiando la Biblia, que dicen la Biblia es machista, porque todo lo malo sucede porque la mujer es mala. Pero cuando hay bendición, entonces es por el hombre. Interesante pensamiento. Pero ¿por qué te hablo de esto? Por lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el capítulo número 2, tú te vas a dar cuenta que habla sobre una iglesia que tiene las características de Jezabel. Una mujer que deshonra a Dios, una mujer que no escucha a Dios, una mujer que vive la vida a su manera, una persona que realmente está en contra de amar a Dios y de los principios de Dios. Realmente el Jezabel en la Biblia significa una vida contra Dios. Una vida contra Dios. Ahí tú te vas a dar cuenta en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, capítulo número 3, y te vas a dar cuenta cuando tú estés leyendo allí que el Señor presenta situaciones diferentes que viven las personas, que viven las iglesias, que vivimos los seres humanos, pero te vas a dar cuenta allí leyendo que habla acerca de la mujer Jezabel, una mujer que decidió vivir contra Dios. Y abro aquí para otra pregunta. ¿Puede una persona vivir contra Dios? ¿Puede una persona llegar a vivir contra Dios sabiendo que Dios es una persona buena, una persona de amor, una persona que quiere el bienestar de los seres humanos? ¿Es posible que alguno de nosotros pueda tomar la decisión de vivir contra Dios? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿es posible que alguien pueda decidir vivir contra Dios? Esa pregunta me va a llevar a la otra pregunta. Si nosotros decidimos vivir contra Dios, ¿cuál debe ser la actitud de Dios frente a esa decisión? ¿Cuál debe ser la actitud de Dios frente a esa decisión? ¿Por qué lo digo? Si algún comentario, mientras que llega algún comentario, Acab decidió vivir contra Dios. Tuvo sus propios dioses, se casó con una mujer que no temía a Dios, vivía por sus propios principios, andaba como él prefería, pero Dios no se quedó quieto. Dios le enviaba mensajes a esas personas. ¿Por qué creen ustedes que Dios intervino si se supone que Dios nos da libre albedrío? ¿Se acuerdan cuando estudiamos la lección de libre albedrío? ¿Se acuerdan cuando estudiamos las lecciones de libre albedrío? Si Dios nos da libre albedrío, ¿por qué Dios se mete entonces en esta decisión de Acab? Si Acab había preferido vivir la vida a su manera, hablo de esta palabra entre comillas. ¿Por qué creen ustedes que Dios se tuvo que meter si Dios nos da el libre albedrío, número uno, y Acab decidió vivir una vida apartada del Señor? Abro aquí el cartapacio de preguntas. Creería que era porque había todo un pueblo que estaba bajo la influencia de un rey y también eran hijos de Dios y que podían verse afectados por esas circunstancias y todas las cosas que malas que podía hacer. Bendito sea el nombre de Dios, Omar. Así es. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario adicional
Perfecto, perfecto, perfecto. Saben, amados, aunque Dios nos da libre albedrío, Dios nunca va a perder el control de este mundo. Hay personas que quieren destruir la tierra, hay personas que quieren hacer el mal, pero Dios no puede permitir, por amor a sus fieles, por amor a esas personas que realmente lo aman, que aquellas personas, por mucha decisión que tengan de vivir apartados de Dios, perjudiquen a sus hijos. Y aquí es donde entramos al efecto dominó, familia. Miren, nosotros tenemos grandes responsabilidades, los que tenemos hijos. La manera en que tú vivas perjudicará o beneficiará, ok, voy a incluirme, la manera en que vivamos perjudicará o beneficiará a nuestros hijos, aunque lo querramos o no, aunque estemos de acuerdo o no, es la ley de la vida. Por eso Dios, aunque muchas veces el ser humano quisiera destruir su vida y acabarse y hacer todo eso, Dios, por amor a nuestras generaciones, a veces corrige. Bueno, a veces no, Dios corrige, le toca. Pero Dios no puede violentar nuestro libre albedrío. Él envía diferentes circunstancias para que tú y yo podamos darnos cuenta de la manera equivocada que vivimos. De la manera equivocada que vivimos. Mira, te voy a contar algo que sucedió, que está sucediendo aquí en el lugar donde me encuentro. Una hermana de mi iglesia, su esposo no es de la iglesia. Su esposo no es de la iglesia. Y entonces un día ella me llamó llorando, triste, triste, triste. Me dijo, pastor, no sé qué hacer. Pero ¿por qué con mi hijito? Su hijito tiene apenas 2 años, casi 3 años. Y entonces su hijito le dijo, mamá, yo quiero tomar de lo que toma mi papá. Con lo que toma mi papá. ¿Y qué toma mi papá? Vio a su papá tomando licor, cerveza. Yo quiero tomar eso. Y entonces la mamá se sentó y empezó, hijo, no, porque es que eso se hace de esta manera. Y tu papá, bueno, eso lo hacen usualmente las personas que no aman a Jesús, porque eso destruye el cuerpo. Yo quiero eso. Si mi papá lo puede tomar, yo, ¿por qué no? Nene, y entonces yo, ¿por qué no? Y ella empezó a llorar y empezó a hacerle hablarle a Yolito hasta que el niño se le olvidó eso. Pero ella me llamó llorando y me dijo, pastor, qué decisión tan terrible tomé yo. Sabes, ella conocía del Señor, pero decidió casarse con alguien que no temía a Dios porque su corazón se enamoró. Y bueno, se casaron y compartieron. Él no le impide ir a la iglesia ni que lleve a sus hijos a la iglesia, pero terriblemente todos nuestros actos, lo más natural, y es lo que ella ora y le pide al Señor, Señor, ayúdame, para que esa mala influencia de mi padre y esa mala decisión mía no afecte a mis hijos. Será difícil, tiene una lucha tremenda, terrible, fuerte, fuertísima, pero ella está tratando que con la ayuda del Señor sus malas decisiones y la mala decisión de su esposo no afecten a sus hijos. La ley de la vida que dice, lo más natural es que su hijo termine consumiendo alcohol si su padre no se corrige. ¿Será lo más natural? ¿Será lo normal? Es la misma historia que encontramos con Acab y Jezabel. Y Dios, ¿por qué le tuvo que intervenir? Te vas a dar cuenta en el capítulo número 18 que Dios le dice, no va a llover. ¿Sabes por qué Dios utiliza esa palabra, no va a llover? Porque el capítulo número 17, perdóname, capítulo número 17 del primer libro de los Reyes, te vas a dar cuenta que Elías está diciendo, no va a llover. Dios me manda a decir que no va a llover. Y entonces, ¿por qué Dios se metió con la lluvia en esas circunstancias? ¿Por qué Dios se metió con la lluvia? Porque uno de los dioses que tenía Acab se llamaba Baal y era reconocido como el dios de la lluvia, el Señor. Realmente la palabra era el Señor de todo, el Señor de la lluvia. Y ahora era un enfrentamiento directo entre la obediencia correcta a Dios y las propias convicciones equivocadas que tenía Acab.
Pasaron 3 años y medio y no llovió. Y aquí encontramos nosotros algo especial. Esa decisión de Acab estaba afectando a todo el pueblo. Por eso les hice la pregunta, aunque las decisiones son personales, el efecto dominó siempre tendrá será una realidad en la vida de los seres humanos. El efecto dominó. Nunca, espero que nunca se nos olvide esta historia de Acab y Jezabel con la historia del efecto dominó. El efecto dominó. Todo acto tiene consecuencias para nosotros mismos o para las personas que nos rodean. Y aquí abro para que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, una inquietud o algo que quiere profundizar más, sea la linda oportunidad. Hoy estamos muy pasivos. Queremos escuchar mucho. Bueno, aprovechamos que estamos pasivos porque el tiempo se agotó. Y yo creo que ustedes necesitan también el tiempo y todo, pero yo creo que nuestra vida es importante vivirla conforme a los principios de Dios. Jeroboam decidió apartarse de Dios y por consecuencias sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y sus tataranietos, dentro de ellos estaba Acab, las consecuencias las vivieron. Y esas consecuencias las vamos a conocer. Todo eso Dios está tratando de hacerles un llamado. Recapacite, muchachos, vamos, está bien, cometiste un error, ¿te vas a quedar allí? Bueno, yo creo que en la próxima lección vamos a darnos cuenta todo lo que hace Dios para evitar que tú y yo cometamos errores. Y a veces nosotros decimos, no, Dios, no queremos escucharte. Que eso no sea una realidad de nuestra vida, sino que le digamos al Señor, habla, que tus siervos te escuchamos. Queridos Lady y Alex. Gracias, Jason. ¿Nos ayudas con la oración, porfa, para que cerremos allí con broche de oro la temática? Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar. Señor Dios de los cielos, el efecto dominó. ¿Cuánto quieres tú evitar eso en nuestras vidas, en nuestras familias? A veces nosotros mismos somos el resultado de errores del pasado, de aún de nuestros padres, abuelos, y hoy estamos viviendo esas consecuencias. O quizá nuestros hijos están viviendo consecuencias por nuestros actos. Esa es la historia de Acab y Jezabel. Historias de malas decisiones. ¿Y sabes qué fue lo peor, Señor? Bueno, tú lo sabes porque tú no las contaste a nosotros. Lo peor es que Acab y Jezabel prefirieron morir diciéndote, no queremos a Dios en nuestras vidas. Padre, no queremos que eso sea en nuestras vidas así como Él. Hoy volvemos a ti nuestros ojos. Si hay alguien que está perturbado, si hay alguien que tiene una decisión importante que tomar y no sabe, Señor, por favor, ilumínalo. Muéstrale, Señor, la decisión correcta. Si hay alguien, Padre, que debe hacer algo y no sabe cuál es el camino correcto, muéstrale el camino correcto. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas y nos das el Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Jason, por comprimirnos así esa historia que es súper larga. Los invitamos, incluso ya les había compartido por el chat que tenemos los capítulos de esta historia para que la puedan leer también. La idea es eso, aquí es un resumen pequeñito porque el tiempo no nos da para los detalles, pero la idea es que ustedes lean, bueno, que todos leamos, yo también, que todos leamos esta historia y podamos profundizar más en esos mensajes tan bonitos. Y la verdad, la historia de acá pues es triste, pero son muchos los aprendizajes, así que muchas gracias, Jason, por rescatar tan importante este tema también de las influencias, ¿cierto? Y creo que en la parte de las influencias no es solo la pareja, sino también los amigos con quienes nos relacionamos, porque todo es súper importante, porque todo finalmente nos termina influenciando, y más que de pronto hablar, no sé, de iglesias, de religiones y cosas,
yo creo que lo más importante de todo es hablar de el amor a Dios, o sea, de buscar personas, parejas, amigos que amen a Dios, que eso es lo que está por encima de cualquier cosa, ¿cierto? Yo puedo llamarme, no sé, puedo ser un monje, lo que sea, y tener un título y parecer súper santo, pero lo que importa es el corazón y que ame a Dios. Y realmente qué bonito poder rodearnos de personas que amen realmente a Dios y que nos ayuden a fortalecernos y a crecer espiritualmente, que es lo que vale mucho la pena, y la verdad nos sentimos felices de tener este grupo aquí porque justamente nos reunimos para eso, ¿cierto? Para aprender de Dios, para amar a Dios y para unos a otros fortalecernos en la oración. Así que eso es lo más importante que en esta noche quiero rescatar de toda la hermosa lección que Jason nos compartió en esta noche. Simplemente invitarlos para el próximo lunes, vamos a tener una nueva temática, como les decía al principio, vamos a estar estudiando lunes a lunes diferentes historias, vamos a ver personajes, unos reyes que hicieron cosas terribles, otros que fueron buenos, o sea, unas historias así bastante complejas, pero lo más bonito es que siempre vamos a ver el amor de Dios actuando, y que pese a que se equivocaron, inclusive acá, Dios siempre estuvo con amor y paciencia mandando mensajes de amor y tratando de atraerlos y que se arrepientan. Y justo el próximo lunes vamos a estudiar la historia del profeta Elías. Elías fue un siervo de Dios que él utilizó en los tiempos de acá para tener un mensaje y unas vivencias así súper poderosas, así que vamos a estudiar de forma especial. Esta semana les compartimos algunos de los capítulos para que lo lean y vengan preparados aquí al lunes a escuchar la historia y podamos estar todos súper activos. También quiero recordarles aquí en el chat que escriban sus motivos de oración, sus peticiones, para que podamos tenerlos presentes durante esta semana, dejarlas en las manos de Dios, poder interceder por cada uno de estos motivos, y decirles que en esta semana vamos a estar orando de forma muy especial por Carlos Ponte. Vamos a orar por Carlos durante toda esta semana. Así, Carlos, si tienes motivos de oración, agradecimientos, los puedes escribir en el chat para tenerlos presentes. Martina, tú nos vas a contar algo. Levantaste tu manito por acá.